Este fin de semana, el Señor me da una palabra muy linda para compartir y, y dije, sí, la voy a compartir el día lunes. Así que aquí estamos. Los invito a que busquemos la palabra en Ageo 2:23 y ponemos en las manos del Señor este tiempo de enseñanza para su honra y para su gloria. Señor, gracias te doy por mis hermanos que están buscando Ageo 2:23. Gracias por sus hogares, por sus familias. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de ellos, bueno, de todos nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes detalles especiales con tus hijos. Gracias por todas las oportunidades que nos das, Señor, para hablarles a otros de ti. Y gracias porque tú nos rodeas. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Que este tiempo seas tú hablándonos, Señor, que nos podamos llenar de ti. Y como lo hemos orado y pedido una y otra vez, pongamos en práctica todo lo que tú nos estás hablando. Aceptemos, asumamos, recibamos todo el bien que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor me traía esta palabra en Ageo 2 y bueno, yo puse ahí 23, pero voy a leerles desde el verso 20. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y dice, promesa de Jehová a Zorobabel. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Sabemos que Zorobabel fue un hombre que estuvo llamado estratégicamente para venir a la reconstrucción del templo. Este templo había sufrido, había sido destruido, sabemos los tiempos, ¿verdad? Lo que eran las conquistas, todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y este hombre siente ese llamado de hacer esa restauración, esa reconstrucción, y él se determina, se decide a hacer ese arreglo. Ciertamente hubo mucha gente que se opuso, gente que se portó mal, gente que se levantó con falso testimonio en contra de él o del pueblo a decir cosas que no eran. Mas, sin embargo, a pesar de que tomó tiempo y fue en espacios o por lapsos que se construía y en otras se detenía, pero finalmente se completó este trabajo. Y cuando el Señor me hablaba de Ageo 2:23, Él me hacía referencia en dos vías, que recordemos que Zorobabel es descendiente de David y al mismo tiempo viene a ser representación de Jesucristo. Y esa palabra hoy para nosotros empezaremos afirmando que el triunfo de Jesús en la cruz nos ha traído a nosotros también que seamos partícipes con él de esta bendición, de esta promesa que es declarada en Ageo, donde dice, aquí parafraseada, en aquel día te tomaré, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, una palabra de promesa, una palabra que nos dice, recuerde que lo que prometo, dice el Señor, yo lo cumplo.
Y a pesar de que leímos previamente la manifestación del Señor en cuanto a mover cielo y tierra, en cuanto a hacerlos temblar, en cuanto a la trastornación o trastorno que podría traer a aquellos que se sienten muy firmes en su propia prudencia, a aquellos que están embelecidos o atenidos a su propia fuerza, a aquellos que creen que su buen nombre, sus posesiones económicas, intelectuales o de otra índole, es lo que les da fuerza. El Señor dice, yo todo eso, por decirlo así, lo voy a socollonear y lo voy a derribar porque eso no está afianzado en mí. Mas, sin embargo, el Señor hace en su palabra, por medio de Ageo, la referencia a Jesús y por eso les dije en representación de Zorobabel, ¿verdad? Que está representando a Jesús. Y hoy a nosotros, el Señor nos dice, podrán estar viendo muchas cosas difíciles, podrán estar los tiempos trastornados, incongruentes, inseguros, difíciles, pero hay una promesa que pesa sobre cada uno de nosotros. Y es que el Señor nos está haciendo partícipes de esa elección que hizo Dios Padre por Jesús y nosotros también siendo coherederos con Cristo, como lo habla la palabra, nosotros tenemos esa promesa de bendición. Y hoy el Señor me habla y me dice, recuerda que he puesto un anillo en tu mano. Y el anillo es símbolo de identidad. Recordemos que en el tiempo antiguo, cuando los reyes enviaban un escrito, un comunicado, ponían la cera, pero la marcaban con el sello de ellos. Y esto está hablando de identidad. Y aquí hay una pequeña explicación sobre eso que les estoy hablando del anillo. Esta explicación dice, con respecto a la impresión del anillo real, unos 78 años antes, el rey Joaquín había sido capturado y llevado a Babilonia. Dios lo había rechazado. Si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera el anillo del sello en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Esto es una cita bíblica que hay en Jeremías 22-24. Mas, sin embargo, vemos que esta explicación que está hablando del anillo y de esta situación que estaba viviendo este rey, dice, pero su nieto, el nieto de este hombre, de Joacim, Zorobabel, él fue el que regresó a Jerusalén, escogido nuevamente como el anillo del sello del Señor. Y entonces llegamos otra vez al punto de lo que les estoy diciendo. El anillo se usaba en lugar de una firma para imprimir el sello del rey en un documento importante. Hoy usted y yo hemos de entender que Dios nuevamente nos ha aceptado. O sea, primero hubo esa separación de Dios, pero al venir a aceptar la muerte de Jesucristo, usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Somos también de ese linaje escogido de Dios, de ese real sacerdocio, de esa nación santa. Y de ahí que estamos hablando de la importancia de que Dios cumple sus promesas, pero Dios te ha puesto un anillo y ese anillo es identidad. Lo que tú hagas para la honra y la gloria del Señor, la fe que te ejercites en el Señor, que ejercites, eso va a marcar esa identidad de hijo de reino, de cómo vivas. Así que hoy el Señor te dice, he traído una promesa para ti. Recuerda que eres una persona importante, que tienes identidad. Por eso la representación del anillo. Y junto con eso, lo que estamos diciendo
el sello que afianza un veredicto, un comunicado, una palabra. El sello, recordemos que lo tenemos por medio del Espíritu Santo que hemos sido sellados. Así que hoy en esta noche el Señor está trayendo un recordatorio de su promesa para nosotros. Está trayendo un recordatorio de la identidad que tenemos en Él. Y que en medio de las cosas, ese sello es el sello que llevamos cada uno de nosotros dado por el Espíritu Santo. Y estas tres cosas nos dan la virtud de, al estar en sintonía con Dios, cercano al Señor, nosotros tenemos ese poder dado por Él. Ese poder para lograr derribar aquello que se está interponiendo en nuestro camino para crecer, para avanzar, para conquistar. ¿En dónde vemos principalmente efectuado ese poder o ejercitado? Cuando abrimos nuestra boca. ¿Por qué? Porque en ella tenemos autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. Así que en el nombre de Jesús, recuerde que el Señor te da esta promesa, que tú tienes identidad, que tienes el Espíritu Santo, que en ti está el poder y la autoridad para declarar las cosas que no son como si fueren, para declarar que tú recibes esa bendición, esa unción, esa autoridad, esa seguridad que solo el Padre te puede dar. Y así podamos nosotros experimentar en nuestra vida, en la cotidianidad, en el día a día, la bondad y la generosidad del Señor, en donde Él está buscando en todo momento nuestra comodidad, nuestro honor, nuestra felicidad, al ser sus hijos, al ser sus siervos, al ser su novia, al ser aquellos que están esperando por Él. ¿Cuál es la promesa? En aquel día te tomaré, siervo mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. ¿Puede usted darle honra y gloria al Señor por esta palabra? Señor Jesús, gracias por la palabra que has traído. Gracias, Señor, porque estás trabajando en nuestro estado de ánimo. Estás trayendo, Señor, sanidad en alma, cuerpo y espíritu. Estás, Señor, diciendo, no se distraigan por la temporada. Recuerden que me pertenecen. Recuerden que la unción está sobre ustedes. Y mientras procuremos la presencia del Señor en nuestras vidas, la unción reposará en nosotros y las cosas que se tienen que dar para bendición nuestra y para honra y gloria del Señor se darán. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos traes, que tú nos bendices, que nos refrescas, Señor. Hoy te pido que animes a aquel que está desanimado, aquel que ha estado triste, que ha estado compungido, aquel que ha estado asumiendo noticias fuertes, terribles, insospechadas. Que recuerde, Señor, que tú estás con nosotros y que tú, con el triunfo, Padre Celestial, que ha tenido Jesucristo, que tú le has entregado poder y autoridad, nosotros, por medio de su sangre preciosa y al pertenecerle a Él y a ti, Señor, también tenemos esa unción, ese poder, esa autoridad. Recibimos de ti todas las cosas buenas que tienes para nosotros y disfrutamos celebrando lo que el mundo celebra en este tiempo que inicia. El recordar que Jesús una vez vino al mundo, una vez más que suficiente, una sola muerte de cruz y una resurrección, la cual nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hoy estamos en la tercera parte del capítulo 3, por eso he puesto capítulo 3, inciso C, y les comento previamente que
lo que abordemos que nos falta, que es un poquitito para concluir el capítulo, y con eso, hasta donde alcance, daremos por concluido. No continuaré en caso de que nos alcance mayor tiempo, porque estamos cerrando capítulo, de manera que no nos quede inconcluso, porque si Dios lo permite, se retomará hasta el mes de febrero nuevamente las enseñanzas. Hemos venido hablando en relación a la importancia del estado de ánimo del pueblo de Dios, y vean cómo se relaciona esa palabra que el Señor me dio con esto que estamos iniciando. Hemos dicho que es muy importante estar al cuidado de la parte emocional, porque eso determinará la calidad del resultado espiritual corporativo. O sea, de acuerdo a cómo esté cada uno de nosotros, cada individuo, cada hijo de Dios, a nivel grupal, a nivel congregacional, se verá afectado, ya sea positivamente o no. Y de ahí la importancia que nosotros estemos ocupándonos de la parte de las tres dimensiones del ser humano, que estemos hablando cuando necesitemos hablar, en el punto de que si necesito conversar con alguien, desahogarme, escuchar una palabra de parte de Dios, escuchar un consejo asertivo. Y claro, tenemos que usar el discernimiento de espíritu, de manera que, o la inteligencia y la sabiduría que Dios nos ha dado, de manera que gente que sea seria, formal, de testimonio, podamos conversar con ellos y nos podamos apoyar. Y me incluyo porque eso es así. El único que tiene la estatura del varón perfecto es Jesucristo. Todos los demás somos productos inconclusos. Estamos siendo procesados, estamos siendo moldeados, y el Espíritu Santo sabe lo que tiene necesidad y cada uno de nosotros, y Él va trayendo de esa unción, de esa bendición, de esa palabra que trae vida, que trae paz, que trae armonía, coinonía, seguridad para cada uno de nosotros, de parte de Dios y también de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué es muy importante? Porque en algún momento lo hemos dicho, de nada sirve que tengamos creyendo nosotros una vasta vida espiritual si hemos dejado botada la parte emocional, si hay descuido en el punto de que no hayamos perdonado, no nos hayamos aceptado en algún área, no hayamos perdonado a nuestro prójimo o no nos hayamos arrepentido de cosas que estuvieron mal, de pecados cometidos o errores. ¿Y esto por qué es importante retomarlo? Porque si nosotros no dejamos al Señor trabajar en esas áreas, ¿qué vamos a darle a este mundo? Usted no puede dar lo que no tiene, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, recordemos que en el templo de la Hermosa, aquel par de discípulos, ¿verdad? ¿Qué par de apóstoles, perdón? Vieron a aquel hombre que estaba sin poder caminar. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Si usted y yo tenemos áreas sin cerrar, no hay abordaje de duelos, de problemas, de enfermedades, de ruidos de comunicación. Si no los subsanamos, difícilmente seremos un vaso de honra en las manos del Señor. Y esto el Espíritu Santo me lo trae, y por eso lo estoy abordando previamente, porque en ocasiones nos damos cuenta que hay ministerios muy lindos. Todos son muy lindos, los dones, los talentos, pues todo viene de Dios y fue dado por Él. Mas, sin embargo, el vaso en el cual ha sido depositado ese don, ese ministerio, esa habilidad, no ha renunciado al pasado. Entonces, su fluir
no queda correcto. O sea, al recibir al Espíritu Santo y ejercitarse en el Espíritu Santo, a veces hay cosas que no concuerdan, hay incongruencias o hay cosas ambigüedades, porque el vaso está sucio. Usted y yo, como recipientes de honra, estamos sucios. Si determinamos que hay un área, si el Espíritu Santo nos revela que hay áreas que hay que solucionar, nosotros nada hacemos con orar día y noche nada más, sino que tenemos que abrir los espacios de conversación, los espacios de sanidad interior, los espacios de reconstrucción también de nuestra vida en las tres dimensiones, en las emociones, en la parte espiritual y en la parte física, al relacionarnos con los demás. Y cuando entonces nosotros limpiamos nuestro vaso, que es perdonarnos, perdonar a otros, pedirle perdón al Señor, y recordar que hemos sido bautizados y que hemos sepultado al viejo hombre, hemos de entender que aunque como seres humanos imperfectos somos, pero siempre estamos procurando la santidad. Estamos procurando, buscando la manera de inquirir en el Señor y andar a cuentas con Él. De manera que en el momento que el Señor necesita emplearnos para su honra y para su gloria, estemos realmente limpios, aptos, y no se contamine el don, el ministerio. Y esto es muy importante y lo recalco, porque en ocasiones vemos una persona que tiene mucha unción, pero no tiene presencia de Dios. Hay gente que canta lindísimo, pero no hay presencia de Dios. Y ciertamente recordemos, no me voy a entrar más allá, digamos, pero solo les haré la referencia, en el caso de Saúl, a pesar de que él fue escogido por Dios de acuerdo al corazón del pueblo, lo que el pueblo quería, que por eso tal vez era muy grande y se veía muy fuerte y de bonita apariencia, porque era lo que el pueblo pensaba, que era lo que correspondía a tener un rey, así como todas las demás naciones tenían rey, que fue lo que le dijeron a Samuel cuando le dijeron, lo que queremos es un rey. Y bueno, eso lo hemos estudiado en algún momento, pensándolo bien, cuando él se sintió muy triste y cuando Samuel habla con el Señor le dice, no es a ti el que han despreciado, es a mí. El punto es que el Señor le dice, unge a Saúl, y el Señor le habla a Samuel y él lo unge. Y Saúl, al tomar decisiones como se le ocurrió en desobediencia, aunque el Señor lo descartó y le dijo a Samuel, ve a buscar a otro que voy a levantar, ¿verdad? Ve a ungir a David. En aquel momento después lo sabría que era el hijo menor de Isaí. Le permitió un espacio de tiempo a Saúl, por decirle así, para que se arrepintiera y para que hiciera las cosas bien, pero ciertamente ya estaba descartado. Entonces hemos de entender que hay personas que pueden tener unción. Usted las puede ver que predica muy bonito, habla muy bonito, ora muy bonito, canta muy bonito, y puede que usted diga, uy, yo sentí la presencia del Señor, sí, porque el Señor él mismo se respalda. Pero es en su misericordia, y recordemos que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en su misericordia que Él no corta de una sola vez. Y aún en el tiempo de la ley mosaica, ¿verdad? Que estaba regido para Saúl, aún así la misericordia del Señor se renovó y le dio tiempo, pero Él insistió. Entonces nosotros tenemos que recordar la palabra que se da de exhortación en Gálatas, donde les dice, ¿quién os ha fascinado? Porque hay personas que quedan embelesadas, que quedan anonadadas, que quedan admiradas cuando ven un mover y dicen, uy, esa persona, pero
hay presencia de Dios, tenemos que estar muy claros en eso. En Gálatas 3 es lo que estoy citando. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? En ocasiones hay personas que lo que buscan es el momento de sentirse plenos, pero o de ver, seguir una figura, una persona. Van por modas, por tendencias. Y luego se dan cuenta que detrás de esa pantalla, por decirlo así, esa persona no tiene presencia de Dios. En algún momento tal vez sí buscó al Espíritu Santo, sí buscó al Señor, pero luego se ha ido desconectando, ha dejado sus tiempos de oración, su obediencia, cultivar su relación con Dios y por eso tener testimonio. Dios sigue respaldando, pero no sabemos cuánto tiempo es la misericordia de Él de permitirle a esa persona de ubíquese, retome como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? A veces la gente del mundo o los mismos dentro de las congregaciones comienzan a decir, y ese es cristiano, y ese de verdad, tanto que hablaba y que predicaba, y desde que Dios lo usaba. Bueno, número uno, no nos corresponde juzgar ni criticar, no hemos sido llamados a eso. Pero sí hay un punto de reconocer la responsabilidad de cada cual cuando ha puesto sus esperanzas y sus aspiraciones en una persona y no en Cristo. Por eso sabemos que cuando recibimos una palabra, cuando vemos una persona y queremos saber, con el testimonio pesamos y así es esa indicatriz, esa medida, por decirlo de alguna manera, que el Señor nos deja para poder saber si esa persona realmente tiene respaldo o no tiene respaldo de Dios, si tiene presencia de Dios y tiene unción de Dios. Y a ese llamado estamos hablando de un tercero, pero apliquémoslo a nosotros mismos. Si nosotros seguimos sirviéndole al Señor, el Señor nos va a seguir dando oportunidades, pero es su decisión y es mi decisión si vamos a tenerlo en poco y vamos a hacer vasos que están sucios. Porque cuando el vaso está sucio, la persona miente, manipula, engaña, exagera y saca provecho para sí misma. Pero si yo no tengo puestos los ojos en Jesús, sino en un ser humano, entonces como mi corazón también está contaminado, está como con vendas, no va a poder ver la realidad. Y luego la gente dice, era un farsante, era una mentirosa, eso no era así, no creo en nada, no creo en Dios, o no creo en los cristianos, o no creo en los creyentes. Pero ¿qué fue lo que pasó? El vaso estaba sucio. Así que es la responsabilidad. Hay una distorsión, entonces, se podría decir. Sí, aquí Esthercita me está apoyando, agregándome en decir que hay una distorsión, y es cierto. O diríamos como utilizando las palabras de Jesús, sepulcros blanqueados. Gente que de apariencia parece, pero de fondo no hay un asidero que realmente podamos decir que está en Cristo, en algo firme que es la palabra de Dios y que por lo tanto imperfecto, pero temeroso de Dios, buscador de Dios. Entonces, por eso la importancia también de no juzgar, porque yo puedo hacer juicios de valor sobre una persona o cualquier situación, pero solo Dios conoce los corazones. Aquí estamos hablando creyentes posicionados de manera correcta. También podríamos decir que el vaso está sucio. De alguna manera se podría pensar o se puede percibir
que la mitad de lo que dice la persona es correcto y la otra mitad no. Entonces, a veces, hablando en un buen tico, diríamos, usó la palabra y el resto lo batió, ¿verdad? Entonces, cuando el vaso no está del todo limpio, cuando la persona no, hay áreas de su vida que todavía le falta entregar, que le falta perdonar, que le falta terminar de trabajar, el enemigo podría tomar ventaja e inclusive enredarlo. Y hemos conocido casos de personas que está operando más bien un espíritu de adivinación más que una revelación del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ha pasado? Que como la persona no está del todo consagrada al Señor, como el Señor no tiene el control total del corazón, porque faltan áreas por trabajar, porque faltan cosas que perdonar, porque todavía no se ha terminado toda la labor, digamos, como de entrega delante del Señor. Entonces, por eso es que decimos que se podría desvirtuar o que se desvirtúa. Y son personas que a veces nosotros vemos en el altar, que son personas que llegan temprano, que citan la Biblia, pero que del todo no ha entregado todas esas áreas y ahí es donde el enemigo podría tomar ventaja, ¿verdad? Inclusive. Entonces, por eso yo les decía que en buen tico podríamos decir, la persona está bateando. Ahí uno podría pensar, qué extraño. La mitad de lo que me dijo sí me pasó o sí era y la mitad quién sabe dónde se lo sacó. Podría pasar eso, que entonces el enemigo lo que hace podría enredar a la persona y queda una palabra o queda una administración donde usted dice, cantó muy bonito, se paró enfrente, pero no sentí nada, no pasó nada. Me puso la mano encima y yo no sentí nada. No hay presencia de Dios eminente, ¿verdad? O perceptible. Entonces son características de vasos sucios o de personas que no han terminado de limpiar el vaso correctamente y por eso la importancia de entregarse delante del Señor y trabajar tanto la parte espiritual, la parte natural, la parte emocional, la parte física y entregar cada una de las áreas al Señor para que Él obre, para que Él limpie y para que haya sanidad completa en alma, cuerpo y espíritu. Sí, amén. Eso principalmente podríamos verlo en el tema específico de los profetas, ¿verdad? De la gente que se llama profetas, que puede que hayan asuntos no resueltos, pueden ser de mentira, de robo, de manipulación, de infidelidades, etcétera, muchas cosas más. Y entonces permean o malean lo que el Señor les ha dado. ¿Por qué? Porque el vaso está sucio. Una oración que les dejo para avanzar, una meditación es revisémonos, pidámosle al Espíritu Santo que aquellas áreas en las que Él está trabajando en nosotros podamos limpiarnos y podamos progresar y estar realmente para la honra y la gloria del Señor, de manera que no caigamos en malinterpretaciones o en manipulaciones o en poner o exponer la sangre de Cristo como si fuese en vano al no tener una coherencia en lo que pienso, digo y hago. Y eso es un llamado para todos. ¿Y por qué decir todo esto? Bueno, porque en la actualidad, en lo que estamos viviendo y con respecto a ser entendidos en los tiempos, el Señor está llamando que nosotros como iglesia seamos esa herramienta para destrabar los misterios divinos con la esperanza de extraer estrategias. Entonces, usted y yo tenemos, al buscar la presencia de Dios y que Él se revele a nosotros y se evidencie en la unción, podamos tener esa llave que abra candados, que saque a la luz lo que está oculto para poner en vergüenza a alguien. No, para traer sanidad, para traer libertad. Aquellos que tienen el espíritu encarcelado, aquellos que no están pudiendo salir adelante. Aquí la hermana Floria aporta, es importante estar en el espíritu para desarrollar el don de discernimiento. Amén. Y recuerden que la palabra dice, el que cree que no tiene sabiduría, que se la pida a Dios. Entonces,
nosotros debemos de estar así, muy conectados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo trabajo que hagamos, lo hagamos en la dirección correcta y traigamos esas estrategias de cómo poder salvar o entender de alcanzar a aquellos que están perdidos, aquellos que están trabados, que están encerrados. De ahí que yo pongo esas imágenes que realmente tiene que haber un esfuerzo, no solo abrir un candado, sino que yo debo de hacer el esfuerzo por alcanzar aquello para lo que fui llamado, esforzarme, tener esa dirección, ese quedén, ese oeste que el Señor marca para mi vida. Y así las directrices, el paso a paso que el Señor nos va dando, procurar nosotros llevarlo de la manera más fidedigna, para que cuando otros se acerquen a nosotros y que están en necesidad, realmente podamos tener esa estrategia de decirle, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la solución. Ahora, cuando estábamos previo a iniciar, estaba yo entregando una palabra en esa misma línea. Una persona en un estado profundo de depresión. Y yo le decía, el único que llena todo en nuestras vidas es Dios. Tenemos que tener una relación con Él. No se trata de que yo soy de tal denominación y entonces nosotros sí sabemos la verdad, entonces nosotros sí somos salvos. El mundo está cansado de religiosidades. Y recuerden que la palabra religión es relacionarse con Dios, pero desde yo como ser humano buscando relacionarme con Dios. Estamos hablando de una relación. Cómo yo me relaciono con Dios, con su Hijo Jesucristo. Cómo yo puedo entender esa guianza que trae el Espíritu Santo para destrabar los misterios divinos y poder alcanzar esa esperanza de vida que Dios trae para nosotros. Así que esto es muy importante, amados, que nosotros entendamos que los dones que el Señor nos ha dado no son para figurar ni para nosotros sentirnos mejor o mayor que otros, sino que son para manifestar la bendición y el amor de Dios en beneficio de todas las personas, creyentes y no creyentes. Y es así como en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento vimos manifestaciones del poder de Dios, pero en el Nuevo Pacto, en la iglesia primitiva, también ellos se inspiraron, fueron obedientes y buscaron la presencia de Dios y recibieron ese poder sobrenatural. En ese ejemplo y disciplina, la búsqueda de Dios, usted y yo hemos de estar para poder alcanzar a los perdidos. Y muchas veces pensamos los perdidos, los que nunca han venido a los pies de Cristo o le han conocido, pero dentro de estos hemos de incluir los impíos, hemos de incluir los hijos pródigos, los que sabiendo de la palabra, los que han vivido cerca del Padre Celestial y de Jesucristo y con el Espíritu Santo, y por los dolores emocionales, por los fracasos a nivel familiares, matrimoniales, por los abusos espirituales, económicos y de otras índoles. Se han salido de las congregaciones, se han salido de los grupos congregacionales y están dolidos, perniquebrados y necesitan volver a la casa del Padre. De ahí la importancia de que seamos creyentes posicionados de manera correcta. ¿Correcta cómo? Andando alineados a la palabra de Dios para que con nuestro testimonio podamos alcanzar a aquellos que lo necesitan.
Porque a menos de que nosotros nos posicionemos correctamente, si no lo hacemos, se van a desaprovechar todas las posibilidades que se han dispuesto para que el cuerpo de Cristo alcance a los perdidos, alcance a las almas. Algo muy importante, y es de lo que venimos hablando, uno, equiparnos para alcanzar las almas. La iglesia debe equiparse para poder liberar todo el ejército de Dios para la cosecha global de las almas. Y el rol entonces de nosotros como iglesia para estos tiempos ahora ha cambiado. Nosotros no debemos estar discutiendo cosas que realmente son irrelevantes, temas menores que tal vez tienen excesos teológicos. Lo que nosotros necesitamos es saber cuál es la visión que el Señor ha entregado, cuál es esa misión que Él nos ha puesto que logremos. Y de acuerdo a eso, trabajar, activarnos y hacer las cosas. El Señor está para salvar. ¿Cuál fue la pasión de Cristo? El amor por los perdidos, el amor por el ser humano. Y nosotros debemos de equiparnos para ayudar. ¿Será que en algún momento lloremos con alguien? ¿Cantemos con alguien? ¿Vayamos a una cita médica? ¿Acompañemos en un tiempo de dolor, de enfermedad terminal, hasta en un funeral? En tiempos de alegría, de danza, de regocijo, cuando hay una celebración, porque hay un casamiento, porque hay una presentación, porque hay un bautismo. Es muy importante que estemos dispuestos a invertir en las almas, invertir recursos, no solo económicos, sino dar de lo que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Por eso el título de este capítulo que dice, es tiempo de pasar al otro lado. No sea espectador, no esté sentado en la banca de reposición. Levantémonos, levántese y levantémonos en el nombre de Jesús y estemos activos porque el Señor nos dejó esa gran comisión. Él está con nosotros. Y si nos damos cuenta, si somos sensibles, vemos a nuestro alrededor y nos percatamos cuánta necesidad hay de Dios. Cuando buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos el rostro de Dios, cuando leemos su palabra, tenemos poblada nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu para poder dar eso que aquellos necesitan. Ir a buscar a los perdidos es lo que el Señor nos llama. Por eso hemos de ser sensibles, por eso hemos de estar sanos emocionalmente, por eso debemos de ser vasos limpios de honra, para que realmente el Espíritu Santo pueda fluir por medio nuestro y puedan ser alcanzados aquellos que están bajo esa promesa. Y así como habíamos leído en la lección anterior, se requiere visión para ser un pueblo. También se requiere un pueblo para hacer una visión. En Mateo 28, ahí lo coloco, la palabra nos dice, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una parte importante del cumplimiento del propósito, que el pueblo pueda visualizar lo que el Señor ha entregado para hacer. Y como vimos anteriormente, punto 1, estar equipados. Punto número 2, tener una involucración activa. Los miembros tienen que estar visualizando el propósito, o sea, ya se tiene la información, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer.
a predicar, a ayudar a otros, a testificar, a interceder, a enseñar. Es muy importante que nos reconozcamos como grupo dentro de esa visión. ¿Por qué? Porque entonces cuando usted sabe que en esa congregación donde usted está, cuál fue la visión que Dios puso, se espera que haya un involucramiento activo, un posicionamiento como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces los pastores o la gente se preocupa por saber cuántos miembros tiene una congregación o tiene un ministerio o tiene un lugar. Pero ciertamente el número no es lo importante. Lo importante es que los que estén, como por decirlo así, con la camiseta puesta, entiendan que es preciso estar buscando de Dios para tener las estrategias. ¿Cómo se va a lograr eso? Al irnos entrenando, al irnos equipando. Eso va a reflejar la lealtad de los miembros a la visión que contenga esa iglesia local o ese ministerio o ese lugar donde Dios le ha colocado. ¿Por qué? Porque esa lealtad al Señor y a ese lugar donde Dios lo ha colocado va a decir, Señor, como novia tuya te estamos esperando. Señor, estamos preparados poniendo aceite en nuestra lámpara, pero también estamos listos para alumbrar a aquellos que lo necesitan. Y es necesario entonces que la iglesia se vuelva más efectiva. Y por eso hemos de infundir la visión. Si pensamos en el ministerio SEA 6.3, muy claro, 2 puntos importantes: la oración y la enseñanza. ¿Por quiénes siempre oramos? Oramos por los ministerios que trabajan para el bien de la obra de Cristo, pero también oramos por los pródigos, oramos por los perdidos y oramos por sanidad. Si yo así puedo resumir en la mínima expresión Ministerio SEA 6.3, que es un semillero de ministerios para que vayan a llevar fruto en las iglesias locales, ¿usted sabe cuál es la visión de su congregación? ¿Usted está dentro de esa visión? ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted está involucrado donde lo tiene Dios? ¿O usted solo es espectador? Cuando una persona solo es espectadora, tiene tiempo para hablar, murmurar y criticar. Pero si el Señor lo tiene en un lugar, usted tiene que preguntarle, ¿cuál es mi función? Si no le corresponde estar participando activamente, entre comillas, de manera que sea sí, que se pueda ver físicamente. ¿Cuál es su labor en intercesión? ¿Cuál es su labor en oración, en ayuno? Sí, muy bien, la palabra es visible. Porque un ministerio poderoso, pero diríamos entre comillas invisible, los que oran y los intercesores. Pero gracias a esas personas que son sensibles y entienden que el llamado, que el involucramiento que tienen es de oración y de intercesión, hay otros que se paran enfrente de multitudes o de grupos de personas a hablar y ministrar, porque detrás hay un grupo que está soportándoles en oración, porque es lo que les corresponde. ¿Qué es lo que toca hacer? Tenemos que posicionarnos. Tenemos que saber qué es lo que nos corresponde hacer. Y de ahí la palabra de Crónicas, de Primera de Crónicas 12:32, donde hemos hablado que los hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar, hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y si nos ponemos a pensar, ese don que tenía la tribu de Isaacar era un don bastante atípico. ¿Por qué? Porque ellos ejercían o llevaban a cabo varias funciones simultáneamente, diferentes a los destacamientos que tenían las otras tribus. Los isacaritas eran parte de los guerreros de David, que David escogió,
quienes luchaban para ver los planes de Dios establecidos al instalar el liderazgo escogido por Dios en Israel. Llamativamente, esta tribu era parte del ejército profético de Débora, quien desterró a Sísara. Es preciso entonces que cada uno de nosotros entendamos que como Cristo, como cuerpo de Cristo, estamos dotados de habilidades sobrenaturales para traer transformación a los lugares que se encuentran o que se encontraban en oscuridad. Esta tribu de Isaacar estudiaba la palabra, pero con base en eso con base en eso aconsejaba si tenía que ir a la guerra, como ya lo leímos en 2 oportunidades, iba a la guerra. Y también esta gente alimentó más de una vez, llevó comidita para los que estaban en ese proceso de guerra, cuando se dieron las situaciones entre Saúl y David. Nosotros como iglesia, amados, debemos ser luz y debemos de serlo en este mundo. Nosotros, dentro de la búsqueda del Señor y de lo que Él nos va comunicando, ha de permitir que nuestro don espiritual en la parte profética madure, más allá de una expresión oral, más allá de un temblor de cuerpo, para recuperar realmente el estado de poder estratégico e impactante que ayude a cambiar la época en que estamos viviendo, que ponga al mundo de arriba hacia abajo en esa línea que el Señor quiere. O sea, los que tienen que ser alcanzados se vuelvan al Señor o vengan al Señor. Y hay un llamado, amados, entonces, para la iglesia profética, para que se sitúe en su destino apostólico. Y por eso estamos hablando que es muy importante que la profecía madure. Y para que la iglesia madure, tiene que haber búsqueda del Señor. El desafío que tenemos es discernir, y muy claramente lo hablaba la hermana Floria en un aporte, es discernir con distinción y servir al corazón de Cristo en el mundo en el que Él vino y murió. Nosotros queremos pasar al otro lado, queremos realmente conquistar, queremos realmente poner en práctica todo lo que el Señor nos ha hablado. Hemos de buscar su presencia, hemos de buscar su presencia, hemos de buscar su presencia en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, porque eso va a hacer que agudicemos nuestros sentidos físicos y espirituales y podamos tener ese ejercicio del discernimiento de espíritus y entender lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cuándo no lo tenemos que hacer. Siempre con amor y pasión por aquellos que han de conocer de Cristo o volverse a Él. De ninguna manera pensar en hacer leña del árbol caído, y sí pensar en que debemos de tener carácter maduro. Porque hay gente que dice, ese sí tiene carácter. No, eso se llama mala crianza. Hay gente que lo que tiene es mala crianza. Cuando usted tiene carácter, a pesar de que lleve palo, a pesar de que le guste o no le guste, a pesar de que le duela o no le duela, usted permanece en lo que Dios lo puso, porque fiel es el que lo ha llamado y usted entiende que lo más importante que Dios quiere de nosotros, una de las cosas es no solo fe, obediencia.
¿Y qué es necesario para que una iglesia madure? Que los líderes tengan un liderazgo sólido, que basado en la palabra de Dios, que se acuerden que el nombre ministerio, ministro, es el que viene a servir a todos los demás, es el que es humilde. La iglesia madura cuando hay una enseñanza sana, una doctrina verdadera, pero también cuando los líderes, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los que están en lugares de responsabilidad y de autoridad, dan el testimonio de cómo se comporta uno cuando las cosas no son tan fáciles, cuando las cosas no son muy bonitas, cuando hay conflictos. Y ya lo hemos hablado anteriormente, el que haya problemas y conflictos es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de la convivencia, porque la palabra en Proverbios nos lo dice, que el amigo se logra realmente que haya un buen amigo con el roce entre dos personas, porque uno moldea el carácter del otro. A esto estamos llamados, a esto estamos llamados. Amén.